Bien, ahora para empezar con el algoritmo de la inversión de un número, primero vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos el script principal, bueno, el script en el que hicimos el algoritmo de forma repetitiva. En este caso, el primer ciclo mientras servía para determinar el tamaño del número, es decir, por ejemplo, si es que es 1 es igual a decir 1 por 10 a la 0. Ese 10 a la 0, ese 0 se representa por el número m. Entonces en el caso de que fuese 45, por ejemplo, sería 4.5 por 10 a la 2. Entonces es por eso que nos sirve este m, porque en el caso de que nosotros queramos invertir, lo vamos a invertir de la siguiente manera. En el caso, por ejemplo, de 45, su inversión sería 54. 45 es igual a decir 40 más 5. Entonces 54 es igual a decir 50 más 4. Y entonces básicamente lo que hacemos es cambiar el exponente del 4 por 10 a la 2 más el 5 por 10 a la 1, lo vamos a cambiar por el 4 por 10 a la 1 más el 5 por 10 a la 2. Y es así como logramos la inversión. Entonces el primer ciclo mientras sirve para determinar justamente ese tamaño. En la parte de luego le vamos a hacer la asignación al x, le vamos a dar el valor de n para que no se pierda el valor de n, y en el caso que queramos comparar, queramos imprimir ambos valores, podamos hacerlo y sin ningún problema. Pero de todas maneras se va a poder apreciar el resultado del algoritmo. Bien, entonces tenemos ahora dos contadores. Bueno, en este caso D funciona como contador y S como acumulador. S va a ser el número, la variable que va a acumular justamente la inversión del número en base a sus sumatorias. En ese ciclo lo que íbamos a hacer es que mientras que x sea igual a 0, sea diferente de 0, perdón, se iba a hacer que a iba a tomar el valor del entero que resultaba de la división entre x y su tamaño inicial, entre su tamaño general. Luego x ahora se iba a reducir al resto de x entre su tamaño inicial, como les digo. Entonces de tal manera que como d comienza en 0, vamos a hacer justamente la inversión de a va a ser igual al primer entero que teníamos. Por ejemplo, en el caso de 45 iba a ser 4. Ese a toma el valor de 4, y entonces ese a que iba a ser igual a 4 por 10 a la 2, como les dije, ahora va a pasar a 10 a la 0, es decir, va a ser igual a 4 nada más, ya no va a ser 40. Es justamente porque d comienza desde 0. Entonces una vez que pasa la primera sumatoria, m se va a reducir en 1 y d va a aumentarse en 1 para justamente lograr esa inversión. Es por esto que se utiliza el segundo ciclo mientras. Entonces una vez que acaba eso, ya tenemos aquí S va a ser el número invertido, como lo tenemos aquí en este script en repetitivo. Y básicamente entonces lo que quería llegar es que nosotros en la recursividad solamente podemos utilizar si y si no, es decir, if y else. Entonces si tenemos dos ciclos mientras, vamos a tener que utilizar en este caso dos funciones recursivas para cada parte. Entonces lo primero que hacemos es nuestra función principal. Nuestra función principal va a constar de esto. Vamos a hacer el dato de entrada, el único que va a tener es el número n a invertir. Luego c va a ser el acumulador para el tamaño y m va a ser el acumulador para el exponente del tamaño en la primera función. Luego t va a tomar el valor de tamaño. Como recordarán en los otros algoritmos recursivos, o en todo caso si es que no han visto los videos, les invito a checarlos. Pero a lo que quiero llegar es que t ya no puede tomar el valor de m porque para que no se sobrescriba en la primera llamada. Entonces vamos a ver cómo es que hemos colocado nuestra función. Bien, entonces aquí lo que tenemos es la función del tamaño. Cuando n sea menor que c, va a parar el algoritmo, porque en nuestro ciclo mientras, como lo vamos a ver ahora, era que se ejecutaba mientras n sea mayor o igual que c. Entonces cuando n ya es menor que c, se deja de hacer la llamada recursiva. De lo contrario se hace lo que ya hemos visto, que m es igual a m más 1 y c por 10, c es igual a c por 10 y se hace la llamada. Le vamos a dar el nombre size para justamente, como les había dicho, para no sobreescribir el valor de la variable, solamente como mera formalidad, porque el nombre se va a llamar tam. Aquí entre paréntesis, como siempre les digo,
se van a colocar aquí los valores o las variables a las cuales se le va a hacer la llamada inicial, y luego ahí simplemente se vuelve a hacer la llamada a los mismos que se había mencionado. Bien, ahora continuamos con la otra parte del algoritmo, donde le damos el valor de x. En este caso no vamos a hacer la comparación, pero de todas maneras le damos para en caso queramos luego comparar a x a n y luego de su número invertido, porque como se darán cuenta, x cambia de valor en el segundo ciclo. Entonces no queremos que n, si es que lo queremos comparar, no queremos que n pierda su valor inicial, su valor de entrada. Y bien, luego hacemos simplemente lo otro. Esta parte le he vuelto a asignar a m el valor del tamaño para simplemente copiar y pegar en todo caso la otra parte del algoritmo, del algoritmo repetitivo, para simplemente no complicarnos la vida y no cambiar a m por t en la otra parte. Bien, nuestra segunda función, la parte de la inversión como tal, con sumatorias, le hemos llamado SumImp, justamente porque es una inversión con sumatorias. Y básicamente es lo mismo, el otro continuaba el ciclo mientras que x sea diferente de 0. Entonces, cuando acaba nuestra recursividad, cuando acaban las llamadas con esta parte, esto es la llamada principal y esto es la llamada recursiva, que va a seguirse llamando hasta que cumpla la condición de que x sea igual a 0, que se va a dar cuando el número ya se divida entre su último tamaño posible y el resto sea igual a 0. En el caso de 45, cuando m ya sea igual a 0 simplemente. Bien, entonces lo que tenemos aquí es la función floor, nos da el entero con esta sintaxis de x entre el número que queremos dividir, y mod nos va a dar el resto de x, esta es otra sintaxis, coma, y el número en el cual lo queremos dividir. Y básicamente el resto es el mismo, la sumatoria para la inversión, la reducción y el aumento de d, m y d respectivamente, y la llamada. Entonces ahora lo único que nos queda, tras ver cómo es que está ubicado, es recordar que vamos a hacer la llamada desde la función principal y vamos a comprobar nuestro algoritmo. Como podemos dar cuenta, nuestro algoritmo funciona perfectamente. Le vamos a hacer la llamada desde aquí para hacer todas las llamadas posibles, para con 101 en los capicúas, y para invertir recursivo, llamada desde el nombre con un número grande, y vemos que funciona perfectamente. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil y que se suscriban.